México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. En la República Mexicana la riqueza gastronómica es extensa. Ha sido reconocida por sus platillos emblemáticos. La importancia de nuestra alimentación se ha convertido en un referente culinario a nivel mundial. Sin embargo, no todo se justifica en la gastronomía, sino en los sabores preparados en una bebida. Podemos disfrutar un platillo acompañado de una sabrosa bebida y qué mejor sabiendo su antecedente histórico. Hoy hablaremos de las manifestaciones culturales elaboradas a través de las bebidas prehispánicas. Soy Jani Itzel y esto es Sabores de México Legendario. En las culturas prehispánicas y mestizas, el agua es el elemento esencial para el cuerpo humano. Al mezclarse con otros ingredientes a base de semillas, frutos y plantas, ha adquirido un valor por el ritual cultural que se utiliza en la elaboración y de identidad a los grupos que pertenece. Actualmente consumimos algunas bebidas de origen prehispánico consideradas unas joyas y que nos identifican culturalmente porque tienen como base el maíz, el chile y el cacao. Fray Diego de Landa, Bernal Díaz del Castillo o Fray Bernardino de Sahagún dejaron en sus respectivas obras referencias de costumbres culinarias que tenían los pueblos originarios. Por lo que a ciencia cierta, son pocas las bebidas que se pueden asegurar de origen prehispánico. Entre ellas encontramos el chocolate, xocolatl en náhuatl, bebida mencionada en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, en la que Bernal Díaz del Castillo narra que durante los banquetes ofrecidos al emperador Moctezuma o Huey Tlatoani, nunca faltaban los jarrones de cacao con espuma, enfatizando que su ingesta servía para acceder a las mujeres. Como parte de los tributos que los pueblos dominados por los aztecas tenían que ofrecer grandes cantidades de este grano, mandadas a la capital mexica durante el tiempo de su imperio. En el Códice Florentino se estipula que los nobles o grandes señores consumían agua de cacao, o cacahuatl, preparada con vainilla, miel y distintas flores. En el Códice de Madrid se pueden encontrar representaciones de semillas de cacao, sobre las que unos dioses derraman su sangre como símbolo de ofrenda y amistad. En el Museo de Tonina, Chiapas, se halla una escultura de Ec Xuan, dios del comercio entre los mayas y dios del cacao. El cacao fue un producto de intercambio entre varios pueblos mesoamericanos. La bebida preparada con el fruto se consumía entre los estratos sociales superiores e incluso en tiempos coloniales fue muy demandada. Sabores de México Legendario. Otro ejemplo es el pulque, bebida que no solo está registrada en las crónicas españolas, sino que formaba parte de la religión mexica al designar a Mayagüel, diosa de los 400 pechos, creadora y protectora de esta bebida. Incluso, dentro de los relatos relacionados a la huida de Quetzalcóatl, se menciona que fue a causa de la embriaguez provocada por el pulque y al verse reflejado su rostro en el espejo humeante de Tezcatlipoca, lo ve corrompido por los efectos del alcohol y parte con la promesa de regresar. Sahagún escribe acerca del pulque, que los antiguos tenochcas lo tomaban mezclado con medicinas, chiles, pepitas de calabaza y una corteza de árbol llamado chichipatli. Por su parte, Motolina narra en la historia de los indios de la Nueva España el proceso de extracción del pulque, su infusión con una raíz llamada ocpatli que embriaga rápidamente.
Es importante aclarar los diferentes nombres de los productos que el maguey proporcionaba, pues en náhuatl metl era maguey y octli era vino y aguamiel neutli. Fray Diego de Landa también hace referencia al hablar de la importancia del maíz para los mayas, a una bebida hecha con maíz y cacao molido hasta espumar, y con la que celebraban sus fiestas, la cual podemos suponer que era el pozol, dada su importancia y continuidad que ha tenido en los grupos indígenas del sureste del país. Específicamente en Chiapas existe un mito de creación narrado entre los pobladores del centro del estado, en el que se cuenta que los hombres fueron creados con 4 tipos distintos de alimentos: de totopo el tepehuano, de tamal de bola el chiapaneca, de tortilla el guatemalteco y de pozol el chamula. Otra de las bebidas prehispánicas y que algunos autores enfatizan es el uso del maíz y la masa dentro de la cocina antigua, llamado atoles, atoli en náhuatl, como bebida principal de los pueblos indígenas que a su vez se enriquecían con los sabores de frutas, chiles, calabazas o frijoles. Se endulzaban con miel de maguey o abeja melipona, o se complementaban con tequesquites u otros ingredientes. Estas diferencias entre su sabor salado o dulce también conllevan a adoptar el término de chile atole. La variedad de atoles que existe en México es vasta y depende de los ingredientes locales y el ingenio de los cocineros. Se puede preparar casi de cualquier producto, aunque quizás los más conocidos y recurrentes en las cocinas regionales sea el blanco, en el que la masa simplemente se diluye en agua; el agrio, en el que se debe dejar fermentar el maíz o la masa hasta agriarse; y el de pinole, una combinación de masa y maíz tostado o molido hasta quedar espesa. Es por ello que cuando encontramos un atole con ingredientes inusuales nos sorprendemos, pues su sabor es algo nuevo y desconocido. Pero si a ello le agregamos un color poco común y un aroma penetrante, la bebida no solo se quedará en nuestro paladar, sino en la memoria. Ejemplo es el atole negro, también conocido como de chaqueta, de cascarilla, cuescomate, purépecha, prieto o josco. Deliciosa bebida del occidente del país que enamora con tan solo un sorbo. Su característico color y aroma se debe a sus ingredientes y el proceso que se le da antes de incorporarlos al atole, ya que estos deben quemarse o tostarse hasta adquirir una tonalidad negra y un aroma ahumado, cuidando que el amargor de lo quemado no sea excesivo. Siguiendo la línea del maíz, Andrés Pérez de Rivas, sacerdote jesuita que trabajó en la conquista de las tierras del norte, escribe en su libro Páginas para la historia de Sinaloa y Sonora, que los indios de aquellas tierras sembraban el maíz y lo utilizaban no solo para alimentarse, sino que creaban una bebida fresca y embriagante, que solemnizaban con la frecuencia y congregación del pueblo. Esta referencia podría interpretarse como el registro del tejuino o tesguino, ambas bebidas hechas a base de masa de maíz, que en el primer caso se disuelve con piloncillo y es acompañada de un poco de limón, y en el segundo se deja fermentar y es especialmente utilizado durante los rituales tarahumaras. Estás en Sabores de México Legendario. Conoce la magia de los museos de México Legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México Legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México Legendario, la puerta a la cultura.
Sabores de México legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México legendario. Estamos hablando de las bebidas prehispánicas. Por su parte, Núñez Cabeza de Vaca, en su libro Naufragios, hace comentarios sobre las costumbres que los chichimecas del centro del país tenían alrededor de la tuna. Cuando la temporada llegaba, los indígenas bailaban y cantaban de alegría. La comían día y noche e incluso exprimían su jugo dentro de un gran hoyo excavado en la tierra del que bebían hasta terminar con la bebida. Aunque el texto de Núñez no especifica los pueblos o regiones que recorrió, al tratarse en términos generales de los estados del centro, podríamos deducir que aquel jugo de tunas se convirtió en lo que ahora conocemos como colonche, bebida popular en estados como Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. El mismo autor registra otra bebida que en la actualidad ya está en desuso. Su elaboración era a base de semillas de mezquite que se molían dentro de un hoyo cavado en la tierra con la ayuda de un tronco grueso, para posteriormente mezclar la molienda con agua y tierra, moderando este último elemento para que el dulzor y la espesura fueran el deseado. Otra bebida mencionada con relación de las costas de Yucatán es la que se elaboraba con cacao y una flor llamada cacahuazóchitl, la que conocemos actualmente como rosita de cacao. Esta combinación de ingredientes es un antecedente del tejate oaxaqueño, refrescante preparación a la que se le anexó pistle y azúcar. El balche o pitarrilla es una bebida ritual de origen maya en el que el agua endulzada con miel de abeja melipona se deja fermentar dentro de la corteza del árbol homónimo. Su consumo está registrado en estados como Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El balche es un fermentado que se produce con trozos de la corteza del árbol de balche, agua y miel de abeja pipiola. Entre los mayas antiguos poseía un carácter ceremonial sagrado y para muchos es el antecesor del famoso licor yucateco, el Ixtaventum. Algunas bebidas que en la actualidad se destilan tuvieron su origen como preparaciones simplemente fermentadas, pues el arribo del alambique llegó con la conquista española. Algunos ejemplos son el poch chiapaneco, en el que se dejaba el maíz reposando en agua hasta su germinación, o el jugo de las piñas de ciertas especies de agaves que tras hornearlas se dejaban fermentar. Sin embargo, la información respecto a las bebidas antiguas es limitada, por lo que muchas de ellas se supone precolombinas basándose en el arraigo, continuidad e importancia cultural de los pueblos indígenas de todo el país. Por lo que si bien no existe un registro escrito de su autenticidad prehispánica, sí existen testimonios o relatos acerca de su antigüedad transmitidas por su tradición oral. Dichas preparaciones, que en su inicio se basaban únicamente en ingredientes autóctonos, fueron enriquecidas a lo largo de los años con ingredientes foráneos. El tepache es una de las más famosas, preparada en la actualidad con cáscara de piña y azúcar. Es probable que en principio fuera una bebida hecha a base de maíz fermentado, ya que en la etimología náhuatl, tepiatl significa maíz que tomaban los desfallecidos, a su vez derivado de tepitl, maíz tierno que se recolecta tras 50 días, y atl, agua. Existen distintas versiones del tepache, que se enriquece con ingredientes como clavo, pimienta, salvado, ceba, tamarindo, pulque, manzana, cardón, chile, maíz, tabaco, ceniza, carbonato, zarza, guapilla, capulín, entre otros. E incluso en San Isidro Huaypan, Oaxaca, el tepache continúa ofreciéndose de manera ritual a Dios y a la naturaleza. Sabores de México legendario. El polvillo hecha a base de maíz tostado y cacao es recurrente en Tabasco.
La pechita, fruto del mezquite, es para los grupos indígenas del norte de Sinaloa, una bebida fresca. El agua de pistle aprovecha la almendra del mamey que se deja reposar en agua y que aún puede encontrarse en los mercados de la capital oaxaqueña. Del estado de Querétaro se encuentra la bebida el charape, bebida que como base tiene pulque endulzado con piloncillo, con plátano o zarza, y varía según en las regiones que se prepara, pues en Michoacán se le adiciona cacahuate. El mejengue, parecido al charape, está hecho a base de pulque, maíz prieto, piña, plátano, hoja de maíz y piloncillo, siendo Querétaro su lugar de origen. Estás en Sabores de México Legendario. Ya casi se termina el programa y te comentaremos de algunas bebidas preparadas con diferentes ingredientes y de dónde son originarias. Así que cuando vayas de viaje a esos estados, sepas qué pedir. El agua de chaya, tan arraigada en la cocina de la península de Yucatán, ha permanecido gracias a la importancia que tuvo esta planta desde la formación de la cultura maya. El puzunque es una bebida recurrida en los rituales indígenas de pueblos mocho y xac, hecha a base de maíz, almendras de zapote, jengibre, bitú, cacao y pericón. De origen igualmente chiapaneco, el tascalate se ha convertido en la bebida más característica del estado, con sus sabores de maíz, cacao y achiote. El bate está elaborado a partir de semillas de chía, tostadas, molidas y miel, consumido principalmente en Colima, Jalisco y Nayarit. El cachol retoma la base de fermentación del maíz y se endulza con aguamiel, sabores de la Sierra Norte de Puebla. Bebidas sonorenses con raíces prehispánicas son el batarete y el bajicopo. El chorote nace de la mezcla del pozol y el cacao en el estado de Tabasco. El elisquiate se consume en algunos estados del norte del país y podría definirse como un atole dulce con chile. El nochotle potosino, hecho con jugo de tuna y pulque, refiere a sus raíces etimológicas náhuatl, siendo nochtli, tuna y octli, vino. El popo difiere de otras bebidas con bases de cacao y maíz al integrar a su receta la raíz de chupibe nativa de Veracruz. El chilocle puede considerarse un curado de pulque con chile ancho y epazote, consumido en los estados de Puebla y Tlaxcala. Finalmente, los integrantes del grupo indígena Kumiai, en Baja California, se han alimentado ancestralmente de un atole hecho con las bellotas molidas del encino. Su traducción literal del náhuatl es agua de chile, muy refrescante y popular en Guerrero. Se elabora con masa de maíz tostado, chile seco, cacao y agua. Otras variantes pueden contener canela y piloncillo o sustituir el maíz por arroz molido. Común en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, aunque también se encuentra en Chihuahua y Sonora, se obtiene de pitayas o tunas cardonas fermentadas y cocinadas en ollas de barro para después extraer el jugo y mezclarlo con alcohol y canela. Una bebida refrescante y de consumo cotidiano en los estados del sureste es a base de una masa de maíz blanco cocido, molido y disuelto en agua, en el que puede agregarse otros ingredientes como azúcar, cacao, achiote, cacahuate e incluso sal y chile. Aguardiente de origen maya, también conocido como posh, originalmente elaborado a partir del aguamiel de agaves propios de zonas cálidas y no era destilado. Hoy día se obtiene a partir de la destilación de la caña de azúcar y en comunidades de los Altos de Chiapas, sobre todo en San Juan Chamula, tiene un profundo significado religioso. El tascalate es preparado con maíz, cacao, achiote, canela y azúcar, molidos en seco hasta quedar finamente pulverizados y después diluidos en agua.
son la base de esta fresca y deliciosa bebida típica chiapaneca. Tradicional de los valles centrales de Oaxaca, en sus inicios se asoció con las ceremonias de la siembra y cosecha del maíz. Es una bebida espumosa y refrescante de maíz tostado y cacao fermentado, a la que, dependiendo de la región, suelen añadirse semillas de mamey tostadas y molidas, nueces criollas o coco. Esto es Sabores de México Legendario y te invitamos a participar. Mándanos una receta, una anécdota de una historia que esté relacionada con la comida. Escríbenos a janitzel@mexicolegendario.com. La música utilizada en este programa es para uso educativo y cultural, sin fines de lucro. Voz, investigación y guión, Janitzel. Esta es una producción de México Legendario 2020. Sabores de México Legendario. Colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.